Saludos mis hermanos. ¿Cómo está la iglesia preferida del Señor? En este día estoy aquí cumpliendo con un pedido de uno de sus hermanos que me dijo que grabara un temita para ustedes. Pero antes de comenzar me gustaría tener una oración. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo de que tú eres nuestro Dios, que tú eres el que nos señala el futuro aún desde el pasado. Por eso hoy te pedimos que tú abras nuestro entendimiento para ver cómo tú nos indicas las cosas que van a acontecer en el futuro cuando estudiamos los eventos del pasado. Gracias, y todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Cuán complicado es vivir en este mundo con tantos problemas, con tantas situaciones, y sin saber cómo será el fin de todo esto. Pues dicen, hermano, nosotros no tenemos ningún problema concerniente a conocer qué es lo que va a suceder, porque la Biblia es un libro que cada día nos presenta el futuro aún con las historias del pasado. Por eso es que es bien importante que tú y yo dediquemos más tiempo a estudiar la Biblia. Durante este tema estaremos hablando de dos historias en la Biblia que nos hablan a nosotros de acontecimientos que ocurrieron en el pasado, pero que en la manera en cómo ocurrieron es también indicándonos, profetizándonos de cómo es que van a acontecer las cosas en el futuro. La Biblia es un libro que cada día expresa en promesas o de manera profética lo que va a acontecer. Por ejemplo, en la Biblia se mencionan muchos milagros de sanación de gente que estaban muertas y el Señor Jesús los resucitó. Cada vez que el Señor Jesús resucitaba a alguien o Él sanaba a alguien, Él estaba profetizando lo que Él iba a hacer con sus hijos, con sus fieles, con los justos en el último día, cuando Él llegara. Él estaba diciendo de que así como Él levantó a esta persona de los muertos, Él también levantaría a todos aquellos que son justos en el fin del tiempo. Aquellos enfermos, aquellos que estaban viviendo en una manera de dificultades, con diferentes enfermedades, que Él los sanaría a todos. Cada milagro, cada acto de misericordia es una profecía de lo que estaba Él esperando o prometiendo que iba a acontecer con todos al final. Yo no tengo que ser sanado de una enfermedad hoy para saber, porque sé que en el futuro, si yo tengo alguna enfermedad, Él me la va a sanar. Y me va a sanar de tal manera que no tendremos más dolor, no habrá más muerte, y todas nuestras lágrimas serán limpiadas totalmente. No tendremos ningún tipo de angustia ni sufrimiento. Pero todo eso lo encontramos en la Biblia. Vamos a hablar de dos historias en la Biblia. Uno se encuentra en el libro de Esther y el otro se encuentra en el libro de Daniel en el capítulo 3. Y vamos a ir estudiándolo durante este proceso para que ustedes puedan ver las diferentes cosas que encontramos ahí y que nos darán un poco de alivio o mucho alivio y mucha esperanza en las cosas que van a acontecer. Pero antes de comenzar, yo quiero que ustedes tengan algunos pasos que vamos a buscar durante estas historias. Uno, el primer paso nos dice aquí de que alguien tiene que tener el coraje suficiente para nunca doblar rodillas delante de lo que es malo, delante de ídolos, delante de personas que no sirven a Dios. Nos dice también de que el pueblo, aquellos que son fieles, siempre se levantará alguien en contra. Van a haber dos cosas. Este pueblo no se arrodilla delante de nadie y que tendrán gente que van a conspirar, van a tramar algo con malicia en contra del pueblo. También nos indica en esta historia que el pueblo de Dios también va a ser sentenciado a muerte. Tenemos aquí ya tres pasos. Uno, el pueblo de Dios no se arrodilla delante de nadie. Vemos también de que el pueblo de Dios tendrá siempre conspiradores que van a estar tratando de arruinar la vida del pueblo de Dios. Y también ellos lograrán un decreto
que ponga la vida del pueblo de Dios en peligro. Pero también nos explica que todo esto causará una gran angustia en el pueblo de Dios. Pero luego de la angustia nos presenta una quinta parte que nos habla de la recompensa que Dios le da a aquellos por su fidelidad. Estos 5 pasos vamos a estar buscándolos aquí en estos 2 capítulos que encontramos, uno en el libro de Esther y el otro en el libro de Daniel capítulo 3. Esther es el libro completo, no vamos a estar leyéndolo todo, pero vamos a estar buscando partes específicas que podamos buscar estos 5 características que nos van a ayudar a ver qué es lo que va a acontecer con el pueblo de Dios en el futuro. ¿Me acompañan? Vamos a ir a la Biblia. Ustedes saben que en la Biblia, la palabra del Señor en el libro de Esther, encontramos que se encuentra esta historia, cómo Dios había usado a su pueblo en aquel tiempo para poder llevarlo a unas gran bendiciones. Pero alcanzar esas bendiciones que ellos alcanzaron no aconteció en un momento sencillo. Ellos pasaron por dificultades. Hubieron muchos enemigos que se levantaron en contra de ellos, pero vimos también cómo Dios va a ayudar a su pueblo, cómo los ayudó en el pasado y cómo también los va a liberar en el futuro. En el tiempo de Esther había un hombre que era muy querido de el rey Asuero. Este hombre se llamaba Amán y él lo colocó en una buena posición. Estaba al lado del rey. Usaba hasta la sortija del rey para hacer. Tenía un hombre de mucha autoridad. Y cuando había mucha autoridad, el rey mandaba que todo el mundo se arrodillara y que se inclinara ante este hombre Amán. Y nos dice en el libro de Esther, en el capítulo 3 y el versículo 2, nos dice estas palabras. Lo dice así: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Mardoqueo era judío y él sabía quién era Amán, sabía lo que había en el corazón de Amán, y él no se arrodillaba porque él se arrodillaba solamente delante de Jehová, y él se mantuvo fiel. Pero ustedes saben que cuando alguien tiene autoridad y se encuentra alguien que no lo apoya, que no le sirve, que no lo respeta, pues esto va a crear un poco de coraje y de ira. Y nos dice la palabra ahí en Esther capítulo 3 y en el versículo 5 y 6, nos dice a nosotros algo muy interesante. Y dice que vio a Amán, aquel que era la mano derecha del rey, que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Y se llenó de ira. Esto le daba un coraje terrible. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. El coraje de él era tan grande que él no quería solamente destruir a Mardoqueo, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Mire qué es lo que está aconteciendo aquí. Amán tenía un coraje tan grande que él no era suficiente de castigar a Mardoqueo porque Mardoqueo no se arrodillaba y no se humillaba delante de él, de Amán, sino que él, al procurar de qué pueblo le pertenecía, él quiso destruir a todos los judíos. Se levantó un coraje, se levantó en alguien. Y ya ahorita yo le presenté 5 características de cosas que van a acontecer. Y ya aquí hemos visto 2. Una, que Mardoqueo no se arrodilla delante de nadie. Él es fiel a Dios. Pero esto provocó que Amán entonces fuera su perseguidor, su acusador. Conspiró, ya él planificó, él no estaba contento con solamente destruir o matar a Mardoqueo. Él quería destruir a toda la raza judía. La Biblia nos dice en el libro de Esther, capítulo 3 y el versículo 8, y dice que Amán le dijo al rey Asuero:
hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Dice, mira, hay un pueblo entre tu pueblo, hay un pueblo que está regado por todos lados. Y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Mire qué le está pidiendo aquí. Aquí ya comienza él a tratar, a conspirar, hablando con el rey, de que al rey no le conviene que esta gente que viven entre el pueblo sigan viviendo. No le conviene, no te beneficia dejarlos a ellos vivir. En otras palabras, ya le estaba buscando una sentencia de muerte para estas personas. Vemos que aquí ya se está cumpliendo la tercera parte, característica de este orden que nos presenta qué es lo que va a acontecer con el pueblo en el final. Vemos aquí que una representación de alguien fiel, vemos una representación que está conspirando en contra del pueblo y entonces vemos aquí de que ya están estableciendo o tratando de levantar un decreto de muerte en contra del pueblo judío en aquel tiempo. Mira lo que dice en el versículo 13. Porque Asuero le dio el permiso para que lo hiciera. Y mira lo que él logró hacer. Lo dice en el versículo 13, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Mire, Amán fue muy astuto. Él le presentó y como él era de mucha confianza, el rey le dio el permiso y él levanta un decreto de muerte en contra del pueblo de Dios, los judíos en aquel tiempo. Y vemos que no solamente era para destruirlos, sino para apoderarse de todos los bienes que tienen los judíos. Y dice aquí que era matar a todo el mundo, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, es eliminar a todo el mundo. Ahora, ustedes se pueden imaginar cómo están las mentes de estos hijos de Dios que están siendo castigados, sentenciados a muerte sin tener culpa alguna. Es más, si el asunto era de culpa, pues el culpable hubiera sido Mardoqueo. Pero Mardoqueo no tenía culpa porque él era fiel a Dios, él era justo. Y bajo las dificultades y presiones, él se mantuvo fiel a Dios. Pero él fue sentenciado a muerte para que el día 13 del mes 12 todos los judíos fueran castigados por aquellas personas que odiaban a los judíos y se apoderaban de todos sus bienes. Vemos aquí que el pueblo judío es sentenciado y vemos que él ha sido, colocado en unas condiciones terribles. Y vemos que ellos están pasando ahora por un tiempo de dificultad. Nos dice en el versículo 14 que dice, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. ¿Saben qué? En todas las provincias del pueblo, todos fueron avisados para que en ese día todos tuvieran la licencia para matar a los judíos. Ahora, ustedes se pueden imaginar cómo deben estar esas familias judíos, pensando, no pueden hacer nada, la ley se les fue en contra, el mandato viene del rey y ahora ellos van a ser destruidos. Ya vemos que estas características de lo que le estoy hablando, de que él no se arrodilló delante del pueblo o delante de Mardoqueo, Mardoqueo conspira en contra de él, levanta un decreto de muerte, el pueblo pasa por una angustia terrible. Hermanos, dice en el capítulo 4, versículo 3, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación.
cilicio y ceniza era la cama de muchos. Sabemos de que el pueblo estaban ellos en una tremenda angustia que vemos aquí, que es la cuarta de las características de las cosas que van a acontecer en el futuro. Ellos estaban pasando por una angustia porque fueron sentenciados a muerte y ellos eran inocentes. Ellos eran justos delante de Dios. Ahora es interesante de que todo esto que está aconteciendo, el pueblo se mantuvo buscando al Señor. Y buscaban, y hicieron, y ellos buscaron que Dios los pudiera librar de todo esto. Y Dios es bueno, porque nos dice aquí que Amán se quiso adelantar a la sentencia de muerte de Mardoqueo. Él no quería o su familia no quería que él fuera destruido el día 13. Ellos querían apresurar la sentencia de muerte no con todo el pueblo, sino con Mardoqueo. Mire cómo dice las escrituras ahí en el libro de Esther, capítulo 5 y el versículo 14. Dice aquí, y le dijo Zeres y su mujer y sus amigos, le dijeron a él, a Amán, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella y entra alegre con él, con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Eso se encuentra allá en Esther capítulo 5 y versículo 14. En otra palabra, él, viendo el consejo, le agradó y mandó hacer la horca. Ahora, Esther había invitado al rey y a Amán para que fueran a una fiesta porque la reina Esther quería hacer un pedido al rey Asuero, a su esposo, y su esposo quería cumplir. Pero Amán tenía otros pensamientos en mente. Lo que quería era hablar con el rey para pedir permiso o la aprobación para ahorcar a Mardoqueo en esa horca que él había preparado. Pero el asunto a veces que no queden. Él se apresuró y a veces que ese apresuramiento no le funcionó muy bien. La reina le pide o le dice al rey lo que él necesita, lo que ella necesita. Y le indica de que el pueblo está pasando por una dificultad y que la vida de ellos está en peligro. Y ella dice, bueno, si era para ser esclavo estuviera bien, pero es simplemente para matar a todo mi pueblo. Y entonces Asuero no entendía que ella también era judía, ni él estaba muy seguro de que la muerte era a los judíos, porque era Amán el que había hecho todo el proceso. Pero dice aquí en el capítulo 7 y el versículo 5 y 6. Mire cómo dice, mis hermanos. Y respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y de dónde está? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido a su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y el adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y delante de la reina. Él estaba preocupado porque él pensaba que lo habían invitado a esa fiesta porque él era el mejor amigo del rey. Pero ahora la reina le está haciendo esta acusación y el rey se puso un poco, ¿cómo se llamaba? Nervioso o un poco furioso. Y nos dice en el versículo 9 del capítulo 7, y dijo Arbona, un siervo, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgarlo en ella. ¡Wow! Él quería precipitarse para ahorcar a Mardoqueo. Se alistó. Y lo que hizo fue que él había preparado su propia muerte. Dios protegió a Mardoqueo, así también como Dios va a proteger a su pueblo en los últimos días. Nos damos cuenta de que este pueblo que esperaba ser destruido y esperaba que perdieran todos sus bienes y hasta su propia vida, la Biblia nos dice a nosotros que se hizo otro decreto un poco diferente. Ya el decreto de muerte no se podía eliminar, porque los medios y los persas
es que cuando el rey firmaba o sellaba algo, eso no se cambiaba. Pero lo que él podía hacer ahora era otro asunto. Y mire lo que él escribió. Dice, y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba a facultar a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y tuviesen a la defensa de su vida pronto a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus hijos y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Ahora se le da la oportunidad. Se le da la oportunidad al pueblo de Dios. Se hace un decreto que el pueblo de Dios, los justos, los judíos, pudieran defenderse y quitarle la vida, si era posible, a los hombres, a los hijos y a las mujeres, y también apoderarse de los bienes que ellos tenían. El asunto cambió. Era un día cuando el decreto de muerte iba a destruir al pueblo de Dios, pero Dios los protegió y lo que ocurrió fue aquí una bendición para el pueblo de Dios. Ellos fiestaron, se gozaron. Vimos aquí los 5 diferentes características o etapas por el cual este pueblo pasó. 1. Ellos no se arrodillaron delante de Amán. Amán se convirtió en uno que estaba conspirando contra ellos. Logró que llegara lo que llamamos el decreto de muerte. Vemos que el pueblo pasó por una angustia terrible. Vimos de que Amán trató de apresurar la muerte de Mardoqueo, no esperar hasta ese día, no lo logró. Lo que logró fue su propia destrucción, y el pueblo que iba a destruir a los judíos, al pueblo de Dios, terminó siendo ellos los destruidos y perdiendo sus bienes. Vemos cómo Dios obró y recompensó a aquellos que permanecen fiel a Dios, no importa cuál sea la condición. Esto es muy importante, que tú y yo entendamos estos 5 pasos que se presentan aquí. Pero este no es el único lugar que habla de esto. Yo quiero hablar de otro lugar donde habla, que es en el libro de Daniel, capítulo 3, donde nos habla a nosotros de otra historia un poco similar a esta, con diferentes personas justas que sirven al Señor, pero que también pasan por dificultades, problemas, situaciones, por sentencias de muerte, por liberación por parte del Señor y por una bendición terrible, lo último, de una bendición grandísima. Por eso es que en el libro de Daniel, en el capítulo 3, nos cuenta la historia de aquellos 3 hebreos. Aquellos 3 hebreos que se mantuvieron fiel en el momento de dificultades. Ustedes conocen la historia cuando Nabucodonosor levanta una imagen y él quería que todo el mundo se arrodillara, la adorara y le sirvieran. Y si no, pues que iba a haber muerte. Pero yo no quiero contar la historia así en mis propias palabras. Yo quiero ir con algunos versículos para que ustedes puedan ver lo que dice aquí. Y vamos a ir allí en el libro de Daniel, capítulo 3, y versículo del 4 al 5. Y mira lo que dice allí. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquí le está diciendo de que ellos van a tener una orquesta grandísima de muchas músicas, muchos instrumentos. Y ellos querían de que cuando se tocara los instrumentos, todo el mundo adorara, se postrara delante de esa estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero ustedes saben que ya se le está pidiendo a un pueblo, hay gente de Dios en este lugar, gente que no se arrodillan delante de ídolos, porque son fieles, son justos. Y nos dice, hay una sentencia, nos dice y nos cuenta una sentencia.
Y dice en el versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí nos está diciendo de que esta persona, si ellos no se someten, si ellos no doblan las rodillas delante de esta grande imagen de oro que el Nabucodonosor había levantado, ellos inmediatamente serían colocados. Y cuando digo de ellos, cualquiera persona que no lo hiciera, serían lanzados dentro de este horno de fuego. Ahora, es interesante que cuando hay un pueblo que es fiel, siempre hay alguien que conspira en contra de él. Porque el enemigo siempre está listo, tiene sus agentes para tirarle al pueblo. Nos dice aquí en el libro de Daniel capítulo 3 y versículo 8, nos dice que por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey, rey para siempre vive. Mire, ellos llegaron ahí, fueron donde el rey, y dice aquí que ellos no eran judíos, ellos eran caldeos, ¿entiende? Y ellos no se llevaban muy bien con los judíos, porque dicen aquí que ellos los acusaron maliciosamente a los judíos. Y por eso ahora ellos fueron delante del rey. Y luego ellos le dijeron, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre, adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Sabes? Tú dijiste eso. Si la gente no se postran y no adoran esta estatua de oro, tú dijiste que iban a ser echados en ese horno de fuego. Y ahí vemos esta gente que conspiraron para poder destruir al pueblo. Y ellos dicen, hay unos varones judíos, en el versículo 12, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. En otra palabra, aquí ellos están haciendo una acusación. Ellos no son parte de nosotros. Ellos no adoran a nuestros dioses. Ellos ni quieren hacerte caso a ti. No se quieren arrodillar y adorar la estatua de oro que tú has levantado. Vemos aquí que siempre hay alguien que se levanta. Cuando alguien es fiel, cuando alguien no dobla rodilla, siempre alguien se levanta para conspirar en contra de estas personas. Y eso siempre es claro, lo vimos en Esther y ahora estamos viendo con estos 3 hebreos. Entonces nos dice en el versículo 13 y 14, que entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Es cierto que ustedes no me quieren obedecer? ¿Es cierto que ustedes no quieren adorar los dioses de nosotros, especialmente la imagen que yo levanté? ¿Eso es cierto? Y él le dice, ahora pues, en el versículo 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampolla, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que os he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Aquí el rey Nabucodonosor estaba dándole como una oportunidad para tocar de nuevamente las trompetas y todos los instrumentos para que ellos se doblaran sus rodillas y sirvieran a la imagen que él había levantado. Y los amenaza, y si no, ¿qué Dios los va a levantar? Van a ser lanzados dentro de ese horno de fuego. Lo interesante
que en el versículo 16 al 18, del 16 al 18, nos dice estas palabras. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire, estos jóvenes estaban pasando ahora por una tremenda angustia, dolor, tuvieron que tomar muchas decisiones. Me imagino que ellos tuvieron que dialogar, ¿qué hacemos? Sé que en la vida de ellos, en ese momento, fue un tiempo complicado, difícil, pensando en ese horno que estaba ahí. Y luego tomaron el valor para decir, mire, nosotros no vamos a adorar tu imagen. Dios nos puede librar, pero si no nos libra, como quiera, no vamos a adorar la imagen que tú has levantado. Ahora, el rey nos dice aquí en el versículo 19 que entonces Nabucodonosor se llenó de ira, de un coraje terrible. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¡Wow! Este rey se llenó de ira. Mire, completamente, al nivel que él mandó que ese horno 7 veces más caliente se pusiera. Ahora ustedes se pueden imaginar cómo deben estar esas mentes de esos jóvenes en ese lugar, cómo ellos pueden ahora seguir adelante con la decisión que habían tomado. Ahora, es interesante que en el versículo 21 y el 22 nos dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. El fuego que se había preparado para destruir a estos 3 hebreos, destruyó a aquellos que los lanzaron adentro. Así como en el tiempo de Mardoqueo, en el libro de Esther, vimos de que la horca que fue levantada para ahorcarlo a él, la usaron para ahorcar a nuestro enemigo Amán, a nuestros enemigos de hoy día también que tenemos nosotros, aquellos que conspiran contra el pueblo de Dios. El fuego destruyó a estos hombres, los quemó, porque el fuego estaba sumamente ardiendo. Lo interesante nos dice aquí que el rey, cuando comienza a mirar y ver que los jóvenes no están ardiendo, él comienza a pensar, ¿qué es esto? Pero dice aquí que él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Eso lo dice ahí en Daniel capítulo 3 y versículos 25 y 26. Nos damos nosotros cuenta de que el rey está mirando y ahora le está pidiendo que ellos salgan afuera, porque el fuego no los destruyó, el Señor los libró del fuego. Aunque hubo una sentencia de muerte, aunque hubo un decreto de muerte para estos 3 jóvenes, la muerte no les llegó a ellos. La muerte no lo destruyó. Destruyó a aquellos que lo lanzaron dentro, pero a ellos no fueron tocados por esto que la historia presenta aquí. El horno no tuvo poder sobre ellos, porque Jesús estuvo con ellos en medio del fuego. Ahora ellos salieron. Y nos dice la palabra aquí en el libro de Daniel capítulo 3 y el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego,
que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Mire cómo el mismo rey está alabando el valor, la valentía, la seguridad que ellos tuvieron de confiar en su Dios. Y luego nos dice en el versículo 30, en el capítulo 3, versículo 30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Vemos cómo Dios entonces le da la bendición, una recompensa por la fidelidad de ellos ser fiel a Dios. Mi hermano, en los últimos días también el pueblo de Dios será sentenciado a muerte. Pero así como el pueblo de Dios en el pasado fue librado de la muerte en el tiempo de Esther y también en el tiempo de estos tres hebreos, también el pueblo de Dios será librado de la muerte y será recompensado con vida eterna. Los que van a ser destruidos no van a ser aquellos que son fieles a Dios, sino aquellos que se oponen al pueblo de Dios. Por eso es que es bien importante que nosotros estudiemos esto y veamos cómo esta historia continúa con los fieles que van a estar en los últimos días con el Señor. Ustedes saben que la Biblia nos habla, o el Espíritu Profecía nos habla a nosotros, allá en el Conflicto de los Siglos, capítulo, no el capítulo, sino la página 666, una página difícil de uno olvidarse. Nos dice allí que a los que obedecen con toda conciencia a la palabra de Dios, se los tratará como rebeldes. Nos damos cuenta que aquellos que quieren vivir piamente entonces van a padecer persecución. Y es importante que tú y yo entendamos que tú y yo tenemos que ser perseverantes para no doblar nuestras rodillas. Pero que no doblar nuestras rodillas va a causar algo. Gente se van a levantar en contra tuya, van a conspirar, pero tú tienes que entender esto. Tú tienes que comprender de que cuando tú eres fiel, siempre el enemigo se va a levantar contra ti. Nos dice en el mismo libro del Conflicto de los Siglos, la misma página, un poquito más abajito, dice: hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. ¿Y lo que está diciendo? Que aún del mismo pueblo se levantarán estos que van a conspirar en contra de los justos, de aquellos que son fieles, de aquellos que van a padecer persecución. Y la persecución primeramente va a llegar de estos que estarán dentro del pueblo. Hombres con mucho talento, con mucha elocuencia, líderes de nuestro pueblo, se levantarán contra los justos y serán sus peores enemigos. Eso es algo un poco que tú y yo no comprendemos ahora y no lo podemos ver, porque tú ves a hermanos en la iglesia y puedes ser hermanos de la iglesia que tú lo veas que predica, que se esmera en llevar el mensaje. Puede que ese mismo sea el que te hunda, el que te persiga, el que conspire contra ti, el que te traicione. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes, y está hablando aquí del decreto de muerte, y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías de gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Mire, cuando se haga ese decreto, se nos está pidiendo que debemos ir a lugares más apartados. Pero no todo el mundo podrá lograr alcanzar, ir a las montañas, ir a los sitios apartados. Va a ser un poco complicado, pero se dice que cuando ese decreto se levante, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, tú y yo podemos estar pensando, pero llegó ese decreto. Pero acuérdate
que así como los decretos que se hicieron en el tiempo de Mardoqueo, y también con los 3 hebreos, que el decreto se estableció, pero Dios libró. Así va a ocurrir en los últimos días también. Nos dice en esta cita que encontramos, nos dice, pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en las más injustas y crueles servidumbres. Los amados de Dios pasarán días penosos encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed, en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. Nos dice también en Eventos de los Últimos Días, en la página 105, en el párrafo número 3, nos dice, por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes de tiempo fijado. O sea, antes del tiempo que fue fijado, ellos se levantarán para tratar de quitarle la vida. Así como le ocurrió a Mardoqueo, que Amán trató de precipitarse para quitarle la vida, también ocurrirá con algunos. Ve, en la historia de Mardoqueo se encuentra ese relato. En la historia de los 3 hebreos no se encuentra. Que no se precipitaron para destruirlo antes de tiempo, porque no va a ser a todos, no, van a ser algunos que van a ser tratados de esa manera. Y dice aquí que oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso lo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Nos está diciendo de que el pueblo de Dios tiene una hermosa esperanza, algo bonito, algo que le da la victoria, a una promesa de que vamos a ser triunfadores, todos aquellos que no doblen las rodillas delante del enemigo. Y nos dice en el versículo 3 y 5 del capítulo 22 de Apocalipsis, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámparas, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Nos damos cuenta, mis hermanos, que aquellos que son fieles, Dios los va a recompensar. Ya vemos las diferentes etapas, las diferentes características que se nos menciona aquí. Un pueblo que es fiel, que no se arrodilla delante de los ídolos, no se arrodilla delante de hombres malvados, sino que se mantienen fiel, saben que ellos van a ser conspirados en contra de ellos. Se van a levantar gente en contra de ellos. Eso ya está dicho. Tú quieres ser fiel, va a haber persecución, van a haber acusaciones, se van a levantar contra ti, van a levantar un decreto de muerte contra ti. Pero así como en el pasado el hombre fue librado de ese decreto de muerte, también así el hombre podrá ser librado de este momento. Pero el pueblo va a pasar por una gran angustia, la angustia de Jacob. Pero ellos saldrán al otro lado de esta angustia, saldrán libres, saldrán victoriosos, recompensados para ese día. Y también nos damos cuenta de que esa recompensa es la vida eterna. Mi hermano, yo deseo que tú mires estas historias de la Biblia y veas de que tú no tienes que temer si aún te acusan o te hacen un decreto de muerte. Dios te va a bendecir.
Así como Dios ayudó al pueblo judío en el pasado, como Dios ayudó a los 3 hebreos en el horno de fuego, así te va a bendecir a ti. Tú eres su pueblo. Ten la valentía de nunca ceder, de nunca abandonar el camino, de serle fiel, de servirle a Dios, no importa cuál sea la situación. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Quiero verte, pero te quiero ver en el cielo, que podamos disfrutar el cielo por la eternidad. Que el Señor te cuide y acuérdese que ustedes son la iglesia preferida del Señor. Oremos. Padre, en este momento, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que tú me has brindado de poder compartir este mensaje con esta hermosa iglesia. Tu pueblo, Señor. Te rogamos que tú le des la fortaleza a cada uno de ellos, que tú los protejas de esta condición que estamos viviendo en estos días y que tú les des la fuerza para que ellos puedan ser perseverantes, ser victoriosos, que no doblen sus rodillas, que no cedan a la maldad, que ellos puedan ser hombres y mujeres que sean un ejemplo para otras personas. Sabemos, Señor, que tú tienes una recompensa para ellos. Permite que ellos puedan ver no el camino por el cual uno está andando, sino el fin, aquel momento cuando tú les darás a ellos la vida eterna, la victoria y la fortaleza. Cuídalos grandemente, bendícelos a ellos, a sus familiares y danos tu paz. Y todo esto, Señor, te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.